Capítulo 3. Bienestar y malestar dentro del grupo. Hemos hablado en nuestra sección anterior de algunas necesidades fundamentales que se ponen en juego en nuestra pertenencia a los grupos. Ha llegado ahora el momento de focalizar nuestra atención en un concepto que ha de ser uno de los ejes teóricos de esta obra. Nos referimos a la idea de que si bien la pertenencia es algo muy importante para las personas, eso no garantiza de suyo que toda forma de pertenencia, o mejor dicho, todo grupo al que pertenezcamos, nos traerá necesariamente bienestar. Tal vez nuestra experiencia nos ilustre en este sentido. Es muy probable que, como comentamos más arriba, en algunos de nuestros grupos nos hayamos sentido mejor que en otros, que en algunos nos hayamos sentido o nos sintamos actualmente queridos, apreciados, respetados, valorizados, escuchados, estimulados. Y en otros, en cambio, hayamos tenido o tengamos que luchar por ganarnos un lugar, nos hayamos sentido o nos sintamos subestimados, que predomine en ellos un clima de tensión y descalificación, etc. Así pues, un grupo puede ser tanto un lugar que dé profundo bienestar a sus miembros y sea causa de gratificación y promotor de salud mental, como un lugar donde se produzca sufrimiento y deterioro psíquico. En este sentido, podríamos afirmar que hay grupos que son más sanos o positivos que otros para sus miembros, más favorecedores de la salud mental y el crecimiento personal de sus miembros que otros. Podríamos afirmar que, a la vez que existen grupos que estimulan el desarrollo y el bienestar de sus miembros, hay otros grupos donde la persona puede verse violentada, agredida, postergada y frenada en su proceso de crecimiento personal. De ninguna manera debe interpretarse esto como la afirmación de que existe una realidad dicotómica, por un lado el grupo sano y por otro los grupos enfermos y que generan una enfermedad en sus miembros iatrogénicos. La realidad no suele ser tan extrema y tajante. Nosotros postulamos aquí la existencia de un complejo y nutrido espectro de posibilidades, de una suerte de gradación que va desde el grupo más sano que imaginarse pueda hasta el más deteriorado, el que genera o suscita mayor malestar en los miembros. Entre uno y otro extremo puro del espectro hallamos infinidad de ejemplos intermedios. Por otra parte, un mismo grupo puede atravesar a lo largo del proceso de su existencia distintas etapas, momentos de mayor plenitud y salud y otros de mayor deterioro. En este sentido, destacamos aquí la idea de proceso o historia grupal. Y para ser más realistas en el análisis, debemos aceptar que, observando con cuidado un momento puntual de su historia, es altamente probable que encontremos en cada grupo algunas facetas positivas y otras negativas, unidas a veces de modo muy estrecho, resortes o estímulos para el crecimiento y bienestar de sus miembros entretejidos con algunos mensajes más o menos productores de ansiedad, etc. Hechas tales salvedades para no caer en el riesgo de una percepción maniqueísta y sobresimplificadora del fenómeno grupal, queremos rescatar y retomar esta idea de la potencialidad de un grupo para producir bienestar o malestar, para desencadenar tanto los aspectos más creativos y productivos como también los más destructivos. Situaciones A ver, no, hay un cuadro, un gráfico que dice, izquierda, el grupo más sano posible. En el centro, situaciones intermedias y a la derecha, el grupo más deteriorado. José Bleger, uno de los pensadores argentinos que se han ocupado con mayor lucidez de la temática grupal, describe esta situación en los siguientes términos. El grupo operativo nos enseña que en un grupo no solo puede ocurrir una degradación de las funciones psicológicas superiores y una reactivación de niveles regresivos y psicóticos, según los estudios que van desde Le Bon hasta Bion, sino que el grupo puede también lograr el más completo grado de elaboración y funcionamiento de los niveles más integrados y superiores del ser humano, con un rendimiento que no puede alcanzar operando individualmente. Todas estas grandes diferencias en su dinámica y sus resultados no constituyen cualidades esenciales del grupo, sino emergentes de su organización. El grupo puede así enfermar tanto como curar, organizar como desorganizar, integrar como desintegrar, etc. Lo que se diga del grupo se convierte en una abstracción o entelequia
si no se singularizan y relacionan el grupo, el momento y la organización o estructura, y si no se especifica si esta, por ejemplo, regresiva, es estable, permanente o funcional. El grupo sano. Detengámonos por un momento a reflexionar sobre el concepto de grupo sano que introdujimos en el anterior parágrafo. Según nuestra propuesta teórica, grupo sano sería definido en términos de tipo ideal, prototipo o paradigma, aquel que promueve la salud y estimula el crecimiento personal de sus miembros, que alienta los aspectos positivos del individuo, potencia su creatividad y permite pensar libremente sin temores ni bloqueos. En el grupo sano prevalece un clima de solidaridad. La cohesión se produce por factores efectivos del signo positivo y no sobre la base de un etnocentrismo agresivo. Es el grupo donde la persona siente que puede ser ella misma sin adoptar máscaras ni barreras. En el grupo sano prevalece un clima de confirmación o aceptación de sus miembros. La persona no se ve obligada a estar a la defensiva o abriéndose camino en medio de un clima hostil. No hay una lucha enconada por ocupar espacios y el grupo no necesita generar la figura del llamado chivo expiatorio. Uno de los rasgos salientes del grupo sano es que en él prevalece un clima de cooperación antes que un clima de competencia. Diremos que este tipo de grupo se caracteriza por estar estructurado sobre la base de lo que podríamos llamar una matriz solidaria, concepto que desarrollaremos más adelante. En relación con el tema de la confirmación que estuvimos trabajando anteriormente, diremos que en el grupo sano encuentran posibilidad de confirmación todos sus miembros, y no solo los que tienen el poder o los que se destacan o sobresalen del conjunto circunstancia, esta última característica de los grupos donde prevalece la matriz competitiva. Volveremos sobre estos temas en los parágrafos 3 y 4, donde seguiremos desarrollando aspectos teóricos vinculados con el concepto de grupo sano. Los mecanismos distorsionantes y otros obstaculizadores. Hemos mencionado anteriormente que hay aspectos o factores que dentro de un grupo pueden provocar el malestar de sus miembros. Esta afirmación se encuentra vinculada con otra de las tesis centrales que sustentaremos aquí, la de que existen determinados mecanismos de comunicación y modalidades de interacción interpersonal que pueden aparecer en los grupos operando como verdaderos distorsionantes de un buen clima grupal y contribuyendo a plasmar un estilo vincular negativo. Estos mecanismos distorsionantes operan como obstáculos para la consolidación de un grupo sano, ya que obstruyen la participación amplia y libre, frenan la espontaneidad, socavan la seguridad personal de algunos o todos los miembros y producen, en suma, malestar psíquico, superficial o profundo. En ocasiones, estos mecanismos distorsionantes pueden dificultar la prosecución de las tareas grupales. Otras veces, por el contrario, puede alcanzarse cierto nivel de eficiencia, pero su efecto psicológico sobre los miembros es negativo. Así, las personas dentro de un grupo pueden realizar las tareas asignadas por temor a la autoridad, o por ganar el afecto del líder, o por competir entre ellas, alcanzando el grupo cierta eficacia, pero eso no garantiza ni el bienestar ni el carácter positivo profundo del grupo para sus miembros. Una banda de delincuentes puede ser eficaz, delinquir eficazmente, pero no por eso es sana. Un trabajo en el aula puede ser aparentemente eficaz desde cierta óptica. Los alumnos se encuentran en silencio, no vuela una mosca y terminan fijando ciertos contenidos. Pero eso no garantiza que lo que están viviendo en el grupo sea saludable, ni propicio para su crecimiento interno ni para su bienestar psíquico integral, ni que haya en última instancia un aprendizaje real y significativo. El hecho de que en un grupo no pueda realizar El hecho de que un grupo no pueda realizar la tarea que se había propuesto no es bueno en general para el grupo y puede indicar la presencia de ciertos obstáculos. Pero lo contrario no siempre es cierta, no siempre realizarla es bueno. Hay que ver en qué condiciones se cumple y qué implica para las personas. Conclusiones muy reveladoras en este sentido arrojan las experiencias llevadas a cabo hace varias décadas por Lewin, Lippitt y White,
con grupos de niños liderados por distintos tipos de autoridad. La autoridad autoritaria lograba buena producción, pero una de las cosas que ocurría era que al terminar el ciclo de trabajo, algunos niños destruían lo producido. Volveremos sobre este relato más adelante. Algunos de los mecanismos distorsionantes que con mayor frecuencia suelen aparecer en los grupos son, a nuestro juicio, los siguientes. 1. Autoritarismo. Dominio de unos sobre otros. Puede ser abierto o encubierto. Se apoya en el miedo al castigo, a la sanción, al ridículo, a la pérdida de afecto o protección, a la expulsión, etc. También puede apoyarse en la admiración incondicional. Puede ser ejercido por la autoridad formal o por algún otro miembro del grupo. 2. Instrumentalización. Uso o cosificación de una persona. Explotación de unos por otros. 3. Competencia. Pugna entre los miembros por el dinero, el poder, el prestigio, el afecto del líder, por distintas formas de reconocimiento, premios, etc. 4. Lucha por el poder. Entre las personas, por ejemplo, pugna con la autoridad formal por el control del grupo o entre líderes naturales o entre subgrupos. 5. Presencia de subgrupos antagónicos, que se resisten a la integración y desencadenan agresiones. 6. Descalificación, humillación. Abierta o encubierta, degradación, ironía, burla, intolerancia al error y a la desviación respecto de la norma. Tendencia compulsiva al consenso. 7. Mensajes duales. Doble código, doble vínculo, distorsión en la comunicación. 8. Simulación. Encubrimiento profundo y sistemático de los defectos o errores personales. Engaño, presentación de una imagen, tabúes, temas acerca de los cuales no se puede hablar, clima de encubrimiento de los conflictos y tensiones subyacentes. Previsión para develar los núcleos conflictivos. 9. Agresión. Física o psíquica. Descargas de agresión, cadenas de detención, etc. 10. Elitismo, discriminación. Exaltación de unos, desvalorización de otros, distinción entre hijos y entenados, los brillantes y los mediocres, valorización del triunfador, menosprecio del perdedor, distribución equitativa de los bienes entre los miembros del grupo, marginación, consolidación de uno o varios depositarios de la agresión, chivo expiatorio. 11. Estereotipia. En los roles, tendencia a adjudicar roles fijos, inmóviles, tendencia a poner rótulos. 12. Simbiosis. Fuertes relaciones de dependencia afectiva, intelectual, etc. Falta de discriminación clara de identidades. 13. Chantaje afectivo. Afecto o gratificación condicionado al cumplimiento de la norma o la aceptación de la autoridad. 14. Negación de la subjetividad. Negación de la experiencia, negación de la experiencia individual, negación de lo propio y peculiar de cada personalidad individual. Homogeneización en lo objetivo cristalizado. 15. Distancia. Indiferencia en comunicación, frialdad, desinterés abierto por los problemas del otro, desvalorización y ridiculización de lo afectivo. 16. Formalismo. Ceremonia, solemnidad, énfasis en las formas. 17. Depresión. Falta de estímulos positivos, pasividad, tedio, necrofilia, no estimulación del desarrollo personal, falta de vitalidad y entusiasmo. 18. Etnocentrismo agresivo. Conciencia del nosotros fundada en una oposición a los otros. Nucleamiento en torno de la agresión o la defensa.
Los mecanismos distorsionantes operan, según ya se dijo, como obstáculos para la participación generalizada. Dificultan la buena integración y contribuyen a crear un clima grupal poco propicio para el surgimiento de los fenómenos más ricos e interesantes que pueden darse dentro de un grupo. Así, por ejemplo, tornan muy difícil, cuando no imposible, la continencia y el apoyo recíproco, la cooperación, tanto intelectual como emocional, la creación conjunta en verdadera libertad y la potenciación positiva mutua. De este modo, los mecanismos distorsionantes constituyen una clase peculiar de obstáculos grupales asociados con aspectos vinculares y ciertas modalidades de relación interpersonal, que hunden por ende sus raíces en fenómenos psíquicos profundos. Ver apéndice fragmento número 12. Existen a su vez otro tipo de obstáculos relacionados con aspectos que podríamos considerar como de carácter más técnico u organizativo, como por ejemplo la falta de claridad en los objetivos del grupo o en su formulación, diferencias marcadas en cuanto a las expectativas, necesidades o equívocos en cuanto al encuadre del trabajo, existencia de códigos de comunicación muy distintos, desniveles marcados en cuanto al bagaje de conocimientos específicos en un área muy vinculada con la tarea grupal, cantidad excesiva de miembros, etc. Incluso pueden operar como obstáculos aspectos relacionados con el espacio físico en que se desarrolla el grupo, con el tiempo que se dispone para su actividad, etc. Será conveniente distinguir, pues, dentro de los aspectos asociados a la dinámica grupal entre aquellos Será conveniente distinguir, pues, dentro de los aspectos asociados a la dinámica grupal, entre aquellos predominantemente actitudinales o vinculares y otros más marcadamente técnicos u objetivos. Aun cuando puedan estar estrechamente entretejidos e incidir unos sobre otros, será importante diferenciarlos porque pertenecen, al menos en cuanto a sus orígenes, a distintos niveles de la vida psíquica. Estas diferencias pueden marcarse en general en la tarea docente y en el ejercicio de la autoridad. Un profesor o maestro puede aplicar un determinado método de enseñanza, aspecto más técnico del trabajo, pero hacerlo con una actitud o modalidad vincular que no sea acorde con la filosofía subyacente en dicho método. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en relación con las mismas técnicas de trabajo grupal, inspiradas en principio en una filosofía democrática y participativa. Es posible que algún educador, al adoptar estas técnicas, lo haga con un estilo pedagógico ajeno al espíritu del modelo vincular que les da sentido, recurriendo, por ejemplo, a actitudes autoritarias o manipulativas. Habrá entonces disonancia entre los aspectos técnicos y los vinculares y actitudinales. Hasta cierto punto podríamos afirmar que los aspectos técnicos que obran como perturbadores dentro de un grupo son, una vez detectados, más fáciles de revertir que los aspectos vinculares, pues estos últimos ponen en juego cuestiones o resortes psicológicos más profundos de la personalidad de los miembros. Si nosotros detectamos, por ejemplo, que en nuestro ejercicio del rol como coordinadores de un grupo chocamos con un obstáculo por el número de miembros o por la poca claridad con que presentamos el encuadre de trabajo, nos será más fácil revertir o al menos controlar la situación que si detectamos un frente de antagonismos y competencia entre miembros del grupo o nos topamos con algunos resortes autoritarios importantes en nuestro propio accionar. Un buen clima grupal. Como ya dijimos en el parágrafo inicial de esta sección, sin duda la mayoría de los grupos no son ni tan perturbadores y negativos como para reunir todos, o la mayoría de los mecanismos distorsionantes y demás obstáculos, ni tan puros como para presentar la armonía perfecta que asociamos con la idea de grupo sano. Podemos decir incluso que la presencia del conflicto como consecuencia del choque de valores o discrepancias ideológicas, la aparición de tensiones por diferencias en las expectativas o necesidades personales, cierta pugna por defender opiniones o por redefinir roles dentro del grupo, forman parte de la vida normal de todo nucleamiento humano y pueden ser factores de dinamismo y crecimiento.
Lo importante, según el marco teórico que presentamos aquí, es que el grupo tenga una estructura vincular tal que posibilite resolver adecuadamente los conflictos y disfrutar, al menos en general, y como tónica prevaleciente, de un buen clima grupal. Ahora bien, ¿a qué llamamos un buen clima grupal? En verdad, uno de los temas más interesantes y sutiles vinculados con los fenómenos grupales es precisamente el de los distintos climas o atmósferas que pueden darse en un grupo, como por ejemplo atmósferas depresivas, tensas, opresivas, de confusión, de parálisis o por el lado positivo atmósferas de entusiasmo, de alegría colectiva, de emoción compartida, de serenidad. La expresión popular recoge esto en algunas fórmulas coloquiales del tipo: no volaba una mosca, el aire se podía cortar con un cuchillo, no está el horno para bollos, etc. Por el lado positivo, una atmósfera particularmente conmovedora es lo que podríamos caracterizar como la experiencia del encuentro, que se suscita a veces en algunas experiencias o actividades grupales. Pero estas frases aluden más bien a atmósferas circunstanciales. Nosotros hemos de discernir aquí entre climas circunstanciales, producto de situaciones del momento, y climas permanentes o mejor aún dominantes. En un aula, en una familia, en una oficina, suele haber ciertos climas dominantes o prevalecientes. Así hay familias donde prevalece una atmósfera cordial y de comunicación fluida, de franco apoyo mutuo, otras donde la tónica dominante es la tensión y la agresión, otras donde predomina una atmósfera depresiva, etc. Sin entrar en un análisis demasiado minucioso de este tema y apelando a un abordaje intuitivo, diremos aquí breve y sencillamente que para nosotros un buen clima grupal es un clima o atmósfera psicológica en que la gente se siente bien, cómoda y a gusto, con libertad para participar y para expresarse. No tiene miedo de hablar. Se siente al menos la mayor parte del tiempo relajada y sin tensión. Podríamos decir que se trata de una atmósfera psicológica donde es frecuente que circule en general una afectividad de signo positivo entre sus miembros. ¿Por qué es importante un buen clima grupal? En general, la existencia de un buen clima grupal facilita la apertura, el abandono de las máscaras y las actitudes defensivas que obstaculizan la comunicación, posibilita el encuentro y la producción grupal. Potencia en suma los aspectos más constructivos de los miembros del grupo. Esto no excluye, obviamente, como ya dijimos, que puedan surgir tensiones, conflictos y problemas, que pueda haber dentro del grupo momentos de agresión, de estancamiento, de depresión o de confusión. Pero todo eso se supera y resuelve de un modo distinto si hay un clima grupal general básicamente bueno. Este brinda la base para que el grupo pueda volver la mirada sobre sí mismo en un momento dado, pasando a un nivel de metacomunicación para revisar o develar los conflictos y los motivos de tensión que vayan apareciendo, buscar su resolución y recuperar el equilibrio perdido. Permite momentos de autoconciencia grupal del tipo: pero, ¿y qué nos está pasando? Seguido de un esfuerzo conjunto de redefinición de la situación con concesiones recíprocas y un deseo común de recuperar el bienestar. Flexibiliza, en fin, para asumir e incluso promover momentos o situaciones de cambio. El buen clima grupal se vincula, según nuestro marco teórico, con el hecho de que no predominen en el grupo los mecanismos distorsionantes u otros obstáculos a que aludimos anteriormente y que, por el contrario, aparezcan elementos, circunstancias y personas facilitadoras. La forma en que aparecen y se van entretejiendo obstáculos y facilitadores en la dinámica grupal tiene que ver con lo que podríamos llamar la matriz vincular o comunicacional dominante dentro del grupo. En cada grupo se plasma una matriz comunicacional favorable y promotora, en mayor o menor grado, de un buen clima grupal y desfavorable u obstaculizadora del mismo. Nos interesa acá especialmente aludir a dos tipos de matrices que pueden plasmarse y predominar dentro de un grupo, a las cuales aludimos más arriba, que son antinómicas o incompatibles entre sí: la competitiva o descalificatoria y la solidaria o cooperativa. Dos tipos de matrices: competitiva y solidaria.
La matriz competitiva se caracteriza porque el resorte o eje motivacional estructurante de vínculos y de la comunicación dentro del grupo es la puja por alcanzar un lugar de privilegio en él, destacarse, sobresalir, alcanzar dominio o poder mayor, etc. La matriz solidaria, por el contrario, se caracteriza por el predominio de una actitud de apoyo mutuo, de cooperación en la búsqueda mancomunada de objetivos conjuntos, etc. En todo grupo tiende a prevalecer una u otra matriz comunicacional. El grupo no es nunca neutro en este sentido. Su código vincular quedará comprometido con un tono predominantemente cooperativo o predominantemente competitivo. No obstante, pueden aparecer fenómenos o momentos de uno y otro tipo, sobre todo en los comienzos de su constitución. Así, por ejemplo, fenómenos típicos de la matriz competitiva suelen aparecer en los inicios de cualquier grupo, e incluso en situaciones de interacción grupal circunstancial, como una charla de café, un congreso o encuentro académico, una reunión social, etc. Allí se puede competir por el uso de la palabra, por la imposición de opiniones, por el lucimiento personal, por el afecto o aprobación de alguna figura de autoridad, etc. La competencia puede estar centrada en el conocimiento. Quien sabe más en ciertas aptitudes personales, quién es más inteligente o más ingenioso, etc. Un clima competitivo asusa el ánimo de las personas que tienen un alto componente de competitividad en su personalidad y a su vez impone miedo, disgusto o sensación de impotencia a otros, que temen hablar y quedar en ridículo o viven la situación de competencia como una forma de violencia. También pueden aparecer actitudes de cooperación, personas que tienden a favorecer la escucha recíproca o la participación de los más rezagados, que ofrecen alguna forma de ayudar a otros, etc. De hecho, en casi todos los grupos suelen aparecer actitudes de uno u otro tipo, pero finalmente tenderá a prevalecer uno u otro, porque termina por imponerse una u otra matriz comunicacional, es tema que trataremos un poco más adelante. Intentemos ahora en lo que sigue ver cuáles son los efectos que sobre el grupo y sobre la personalidad de sus miembros arrojan una y otra matriz vincular. Efectos de la competencia y la cooperación en el clima grupal. Deseamos en primer término hacer una referencia al significado social del par antagónico competencia-cooperación. De hecho, ¿cuál de los dos miembros de este par debe dominar como motor del progreso personal, grupal y social? Es una cuestión que suele suscitar polémicas, tanto en el terreno pedagógico como en general, en otros ámbitos de la vida social, incluso, por cierto, el económico y el político. Esta polémica tiene un significado filosófico e ideológico que excede y engloba el planteamiento educativo y grupal. Su planteo suele desencadenar reacciones emocionales significativas en las personas. De hecho, en los grupos de reflexión suele dar origen a apasionadas disputas. Por nuestra parte, hemos podido detectar ciertos interrogantes que se plantean muy frecuentemente, prácticamente en todos los casos, dentro de los grupos de reflexión que coordinamos al abordar esta temática. Algunos de ellos son, por ejemplo, ¿es el ser humano predominantemente competitivo? ¿Existe la competencia sana? ¿Son todas las sociedades igualmente competitivas? Si un niño es educado de un modo no competitivo, ¿no dificultará eso su posibilidad de adaptación a una sociedad que sí lo es? ¿Cuál es el efecto educativo de la competencia? ¿Es adecuada, por ejemplo, para estimular el aprendizaje dentro de un grupo? En verdad, tan interesante y crucial nos resulta este tema por sus implicancias pedagógicas, antropológicas, filosóficas y aún políticas, que bien podríamos detenernos varias páginas en él explorando las distintas respuestas dadas a estas preguntas y los argumentos aducidos desde las diferentes posturas. Pero dado el objeto fundamental de esta obra y sus dimensiones, debemos restringir nuestro análisis a los aspectos vinculados con nuestra temática central de preocupación. Hemos de echar así una mirada comprometida, por cierto, con nuestro marco teórico, a los efectos que la competencia tiene sobre el grupo, su clima dominante y su estructura vincular.
Matriz competitiva. La tesis básica que sostendremos aquí en relación con este punto es que la matriz competitiva atenta contra la constitución de un buen clima grupal y de un grupo sano y alimenta el surgimiento de otros mecanismos distorsionantes a la vez que resulta alimentada por ellos. Una de las razones en que apoyamos esta afirmación está asociada con la teoría de las necesidades que satisfacen las personas en los grupos y en particular con la necesidad de confirmación. En efecto, dado que, conforme con la definición dada anteriormente, el eje motivacional que impulsa la actuación individual dentro de un grupo competitivo es alcanzar un lugar destacado o superior dentro de él, y como esto es solo posible en relación con otros y a expensas de ellos, resulta que el bienestar de unos queda así indisolublemente ligado con el malestar de otros. La presunta felicidad o el éxito de unos dentro del grupo es directamente proporcional al malestar o fracasos de otros. Tomemos para ilustrar esto un ejemplo muy elemental del aula. El caso del maestro que, deseoso de promover el aprendizaje, intenta estimular a los alumnos diciéndoles que los 5 primeros que terminen sus cuentas tendrán un 10. Los chicos no solo pelearán entre sí por llegar primeros, a veces incluso a los empujones, sino que como resultado de todo esto, solo los 5 primeros se sentirán bien, los demás se sentirán mal. Por otra parte, luego de reiteradas situaciones de fracaso, los que nunca salen primero terminarán por convencerse de que no sirven para eso, por ejemplo, para las matemáticas o más en general para hacer las cosas bien y adoptarán una actitud de escepticismo y de baja autoestima. Así pues, en un grupo donde prevalece la matriz competitiva, se da el hecho de que la confirmación de uno se halla descansando sobre la desconfirmación de otros. Ahora bien, una condición necesaria para que exista realmente un buen clima grupal y un grupo sano es que todos sus miembros reciban confirmación y nadie reciba el mensaje de una descalificación sistemática. Si en el grupo alguien se siente mal en forma prolongada, el clima grupal estará intrínsecamente viciado. Pero no solo a los perdedores daña la competencia, paradójicamente daña también a los ganadores. En efecto, los que resultan calificados como superiores sienten que su estatus de privilegio dentro del grupo es inestable y requiere una alerta constante para no ser defenestrado. La matriz competitiva genera, pues, inseguridad personal tanto en los perdedores como en él o los triunfadores, puesto que todos los logros o los más significativos se remiten siempre a una comparación con otros. El éxito es siempre relativo, nunca absoluto, siempre inestable, nunca definitivo. Esta afirmación sobre la inseguridad personal profunda que genera la competencia aparece confirmada por ciertos testimonios que nos llegan de la psicología social y la antropología respecto del elevado índice de inseguridad que presenta la personalidad social básica de los individuos en las sociedades que se caracterizan por un alto grado de competitividad. Pueden verse en este sentido interesantes testimonios que aportan, entre otros, T. Newcomb y K. Horney. Hemos venido hablando de confirmaciones mutuamente excluyentes y de acicate para la inseguridad personal. Una tercera razón por la cual sostenemos que la matriz competitiva es perniciosa para un grupo es que al transformar a sus integrantes en contendientes recíprocos, inhibe los procesos cooperativos, bloquea el placer del trabajo conjunto y la posibilidad del descubrimiento y creación en común. La situación de beligerancia mueve a adoptar una actitud ofensiva-defensiva, al estilo del eje ataque-fuga del que habla Bion, que genera tensión y ansiedad. Esta tensión impide capitalizar los logros ajenos y entrelazarlos con los propios en una construcción colectiva y distorsiona el proceso creativo, no solo grupal sino también individual, dado que la creatividad profunda exige un cierto estado de distensión interna, de libertad y apertura. Señalemos por último que la competencia refuerza la dependencia respecto del líder o la autoridad que es, por lo general, quien fija las normas del juego, sobre todo quien otorga los premios. Buena nota, reconocimiento, alabanzas, cuadro de honor, etc.
Estimular la competencia puede ser, en manos del líder autoritario, una buena manera de conservar las riendas del poder. Divide y reinarás. La matriz competitiva puede representarse gráficamente con una estructura de tipo radial. La mayor aspiración es lograr el reconocimiento y favor del líder, lograr el premio, etc. La esperanza de premio refuerza la dependencia. Matriz solidaria o cooperativa. La matriz cooperativa, por el contrario, produce serenidad dentro de un grupo. La gente no teme ser desplazada o marginada ni teme quedar atrás por la sencilla razón de que no hay atrás. Todos están en primera fila, por así decir, en la consideración del grupo y de la autoridad. La matriz cooperativa permite que todos los miembros resulten simultánea y parejamente confirmados. Deseamos traer aquí la referencia a uno de los productos de nuestro trabajo de investigación realizado dentro de los grupos de reflexión con docentes. En estos grupos, una de nuestras principales preocupaciones ha sido siempre el crear un ambiente de mutuo respeto y colaboración, donde todos puedan participar por igual, se sientan con los mismos derechos y oportunidades para intervenir y con una seguridad básica de reconocimiento y aceptación. Nuestra experiencia ratificada en todos los encuentros, sin excepción, es que esto produce una sensación de bienestar generalizado entre los participantes, que suelen expresarle en frases como: acá no tenemos, acá no tememos ser juzgados, nos sentimos libres para hablar. Es un lugar donde nos podemos relajar, estar sin tensión. Siento que puedo ser yo mismo, mostrarme tal cual soy. Aquí reaparece el tema de la seguridad. Al sentirse segura y aceptada la persona, queda relativamente libre de ansiedad y puede participar conectándose consigo misma, con sus pensamientos y con los otros. Dicho de otro modo, en este clima, la persona tiene libertad interior para pensar y opinar, rastreando en su propio mundo interno sin poner su esfuerzo en mimetizarse, en presentar una imagen o defenderse de la agresión. En esta atmósfera ocurre que la gente va adoptando la actitud de tratar de entender al otro, aprovechar su riqueza personal y aprender de él. Esto permite potenciar los aspectos más positivos y creativos de los diversos miembros, a la vez que facilita el aprendizaje y la producción grupal del conocimiento. Es importante señalar acá que las personas no se comportan de la misma manera en todos los grupos. El grupo tiene la facultad de potenciar determinadas facetas o aspectos de sus miembros. Nuestra experiencia personal nos podrá confirmar que no somos iguales en todos los grupos. Distintas facetas o tendencias nuestras pueden verse estimuladas en distintos grupos. Cuando prevalece la matriz cooperativa, se ven estimuladas las disposiciones o tendencias asociadas con la solidaridad y la empatía, y eso permite en ocasiones la producción de ese peculiar y fascinante fenómeno que hemos denominado la potenciación positiva mutua. Cuando se plantea desde la coordinación la propuesta de un vínculo decididamente cooperativo, puede ocurrir que las personas más competitivas o que están acostumbradas a destacarse dentro de los grupos, los que tienen una trayectoria de estrellas grupales, se desconcierten y resistan. Pero luego de una etapa de incertidumbre y resistencia inicial, terminan aceptando y finalmente disfrutando la participación igualitaria. Si la matriz cooperativa logra imponerse en un grupo, este puede llegar a cumplir funciones psicológicas en alto grado gratificantes y reparatorias para sus miembros. Puede brindar continencia, acompañar, estimular, obrar como referente emocional. Nos sentimos parte de, junto a, unidos con. El grupo se transforma en una estructura de apoyo mutuo en lugar de ser un campo de batalla o un ámbito para el lucimiento o el eventual fracaso personal. En este tipo de propuesta vincular se torna más viable ir superando, aunque sea lentamente, la dependencia respecto de las figuras de autoridad, ya que las personas encuentran mutuo apoyo y conformación generalizada entre pares. A diferencia de la estructura radial que diseñamos arriba, aquí la matriz de confirmación y reconocimiento puede simbolizarse en forma de polígono,
con todas las diagonales y entrecruzamientos posibles, lo cual semeja la estructura de un cristal. La interacción y el juego de búsqueda de confirmación y reconocimiento se intentan en todas las direcciones posibles. La estructura comunicacional cooperativa no garantiza, sin embargo, la ausencia de conflicto, enfrentamientos, episodios de descalificación, etc. Pero el tono afectivo general que prevalece conduce a una búsqueda activa y constructiva de su superación. A continuación transcribimos dos fragmentos tomados de distintas obras como situaciones ilustrativas de los dos tipos de matrices descriptas. Boris tenía dificultades para reducir 12 sobre 16 a su mínimo común múltiplo y solo lograba llegar a 6 sobre 8. La maestra le preguntó con tranquilidad si solo podía reducir hasta ahí. Le sugirió que pensara mientras que los otros niños, todos frenéticos por corregirlo, subían y bajaban las manos. Boris estaba muy apenado, probablemente con el cerebro paralizado. La maestra, tranquila, paciente, ignora a los demás y concentra su mirada y su voz en Boris. Transcurridos 1 o 2 minutos, se dirige a la clase y dice: Bien, ¿quién puede decirle a Boris qué número es? Aparece un bosque de manos. La maestra llama a Peggy. Peggy dice que el 2 es divisor del numerador y el denominador. El fracaso de Boris posibilitó el triunfo de Peggy. Su pena es la causa del regocijo de ella. Esta es una condición de rutina en la escuela primaria norteamericana. Un indio Zuni, Hopi o Dakota consideraría el comportamiento de Peggy inconcebiblemente cruel, pues la competencia en la obtención del propio éxito a partir del fracaso de otro constituye una forma de tortura desconocida en esas culturas no competitivas. Puedes hacerlo. Doy clases a un grupo de niños de 7 años. Tengo varios niños que están bastante bajos en cuanto a capacidad y que no responden del mismo modo en que lo hacen los demás. Los niños se dan pronto cuenta de esto y saben quién tiene dificultades. El incidente que voy a referir ocurrió en mi clase una mañana. Coloqué en alto un cartel con un poema que habían de aprender de memoria. El poema estuvo allí varios días. Cada mañana varios niños recitaban el poema de memoria. Llegaron a recitarlo todos menos unos 4 de los más lerdos, que no habían solicitado oportunidad para hacerlo. En ese grupo había un niño pequeño, Roger, que no solo era lento, sino que tenía dificultad para hablar. Esa mañana, precisamente, Roger alzó tímidamente la mano para recitar el poema. Avanzó hacia la parte delantera de la sala y empezó a hablar. Tanto el resto de la clase como yo contuvimos la respiración, deseosos de que fuera capaz de hacerlo felizmente. Lo recitó bastante bien, muy bien, en efecto, y cuando se fue acercando al final y los niños comprendieron que iba a superar las dificultades, sus rostros se iluminaron y hubo sonrisas por toda la sala. Al pronunciar la última palabra, hubo un estallido espontáneo de los niños en toda la sala. Sabíamos que lo lograrías, Roger. Otros aplaudían y gritaban: Bien por Roger. Lo hizo y nosotros sabíamos que podía hacerlo. Para comprender el significado de estos conceptos desde el mundo de lo subjetivo, sería interesante tratar de imaginar qué siente en cada caso el protagonista de cada relato, y tratar de vincularlo con algunas situaciones que uno mismo ha tenido ocasión de vivir. El mito de la competencia como estímulo. Un argumento que suelen dar quienes defienden la competencia dentro de los grupos, por ejemplo, dentro del aula, es que ella constituye un importante estímulo para la superación individual. Si no hay competencia, dicen, si no hay algo o alguien a quien alcanzar y superar, entonces no hay incentivo para realizar las tareas que conducen a un progreso personal. El grupo o la persona se apoltrona, se achata. Este argumento es falaz, no solo porque no es cierto que no haya otra posibilidad de estímulos e incentivos de carácter no competitivo, sino porque además el estímulo que proporciona la competencia no promueve un auténtico crecimiento. En lo personal, conduce a una forma alienada de relación con la tarea, la actividad y las metas.
Si el trabajo escolar o la actividad intelectual se realizan fundamentalmente por competir, se transforman en un medio para alcanzar una meta ajena totalmente a su naturaleza. No se busca o se concibe como una satisfacción o un logro en sí mismo. El placer inherente a la actividad se sustituye por la búsqueda incesante del premio. El trabajo es un medio para ganarles a otros. Llamaremos a este el efecto del placer diferido. Esto tiene varias consecuencias. Por un lado, genera, como dijimos, una relación alienada con la tarea. Por el otro, al tratarse de una meta siempre móvil, nunca se transforma uno definitivamente en ganador. Obliga a un constante estar alerta y genera ansiedad, situación a la que ya aludimos un poco más arriba. Efecto del placer diferido en busca de una meta siempre móvil. Tomemos el caso del aprendizaje. El aprendizaje puede y debe ser algo gratificante, atractivo en sí mismo, aunque tenga momentos en que sea necesario realizar actividades esforzadas o poco placenteras. Encarado como un proceso vivo que implique el descubrir, indagar, cuestionar, crear y construir, no necesita estímulos externos y su misma realización lleva implícito un crecimiento personal. Si esto se agrega a la posibilidad del trabajo conjunto y la satisfacción de la cooperación, del cooperar, operar con otros, descubrir con otros, plasmar algo en conjunto, el proceso de aprendizaje se transforma en algo altamente placentero, placer intrínseco o presente. La siguiente historieta de Quino ilustra el tema de la competencia. Pueden descubrirse acá, a través de la sutileza del lenguaje gráfico de este excepcional creador argentino, algunas motivaciones y sobre todo algunos efectos que produce la competencia en el nivel de las emociones, expectativas, deseos. Hmm. Hay un señor adulto que ve un montón de nenitos que llevan un número 2 en la mano. Ahí lleva de la mano a otro nenito. Se pone a construir y le construye un 4. El nenito lo agarra el 4 y se queda mirando con cara de no tengo ni idea de qué es. Va caminando por ahí con su número 4, mientras los otros nenitos de los dos, que tienen el número 2, o sea, lo miran con cara de ¿qué es eso? Hasta que aparece otro nenito que tiene un número 6. Y el nenito del número 4 se queda mirando como ¿qué es eso? Entonces el nenito llega junto al adulto y le tira y le rompe el 4 enfrente suyo. Y se larga a llorar diciendo 8, mientras el adulto se pone triste. Lo que ocurre es que lograr lo que hemos llamado el placer intrínseco no es fácil, sobre todo dentro del sistema educativo actual. Es más fácil apelar a un recurso inmediato como la competencia, ya que está instaurado e incentivado socialmente, que organizar un trabajo en sí mismo atractivo donde se articulan los pasos de una investigación y construcción del conocimiento con las áreas de interés del estudiante y donde pueda desplegarse el potencial cooperativo y solidario de los alumnos. Esto constituye un verdadero desafío que implica atender a dos tipos de problemáticas: las provenientes del área pedagógico-epistemológica, aspectos vinculados con el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, métodos didácticos, etc., y los asociados con el proceso grupal propiamente dicho. Si bien desde nuestro enfoque estos aspectos no están en absoluto separados, debemos discriminarlos aquí, dado el objetivo de esta obra para poder proseguir con nuestro tema central de análisis centrado en los fenómenos grupales. Génesis de las matrices vinculares. Podemos ahora preguntarnos, ¿qué es lo que promueve dentro de un grupo uno u otro tipo de matriz vincular? O mejor aún, si partimos de la hipótesis de que estos dos estilos de relación se hallan latentes prácticamente siempre, ¿qué es lo que hace que finalmente prevalezca una sobre otra en un determinado grupo? La respuesta a esta pregunta tal vez nos proporcione elementos para responder a una última cuestión. ¿Cuál sería un camino posible para promover, si lo consideramos deseable, el predominio de la matriz cooperativa? Digamos en primer término que existen grupos humanos donde por la propia naturaleza de su composición
o por sus objetivos mismos, no se puede esperar que prevalezca la matriz cooperativa. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay intereses fuertemente encontrados, pugna por obtener bienes o prebendas materiales, etc. Un ejemplo típico y claro sería el de una familia que disputa por el reparto conflictivo de una herencia o un grupo de cancilleres de países en litigio que vienen reuniéndose reiteradamente para dirimir sus disputas. Del mismo modo están viciados de suyo aquellos nucleamientos humanos donde una de sus partes explota u oprime a otra, formando esto parte constitutiva de la razón de ser del grupo. Diremos que estos son agrupamientos humanos que presentan un antagonismo funcional interno. El antagonismo hace a la función misma del grupo. Distinto es el caso ciertamente de aquellos grupos que están dirigidos, al menos prima facie, a ayudar al crecimiento de sus miembros, como por ejemplo el grupo familiar o el grupo escolar, donde se halla lejos de ser inherente a su naturaleza constitutiva la cristalización de una matriz competitiva. Sin embargo, esta puede muy bien aparecer y dar su tónica al grupo. Es que el propósito manifiesto o ideal de un grupo no es lo único que condiciona su modalidad vincular. A nuestro juicio, entre los factores que influyen para que en un grupo surjan ciertos mecanismos distorsionantes u otros obstaculizadores y o determinados facilitadores y tienda a predominar una particular matriz de comunicación, podemos señalar los siguientes. 1. Su peculiar composición, lo cual incluye a. La personalidad singular de sus miembros. B. La particular configuración o encaje que se vaya dando entre ellas, en la cual pueden incidir entre otras en caso de que exista el fenómeno que mencionamos a continuación. C. La historia vincular previa entre algunas de las personas que vienen a confluir en este grupo. Por ejemplo, vínculos entre dos o tres de ellas, presencia de subgrupos provenientes de otros grupos o de otras instituciones, etc. 2. Los objetivos o proyectos del grupo, como ya se mencionó, que puede ser manifiesto o explícito o subyacente e implícito. 3. El entorno institucional, cultural y social en que se haya inserto. 4. La o las figuras de autoridad que lo dirigen. Nosotros hemos de centrar nuestro análisis de un modo muy especial en el último punto mencionado, es decir, en la incidencia que tienen en un grupo sus figuras de autoridad, tema al cual dedicaremos el cuarto capítulo. Pero antes haremos una breve referencia a los puntos precedentes. La composición del grupo. Personalidad de sus miembros. Cada persona que integra un grupo aporta a él su peculiar personalidad, que incluye, entre otras cosas, un cierto estilo vincular y determinados esquemas de comportamiento grupal. Como ya mencionáramos más arriba, cada individuo tiene ciertos mecanismos de adaptación para integrarse a los grupos. Algunos serán por lo general participativos y activos, sea en roles constructivos o en actitudes de resistencia. Otros serán más pasivos y espectadores de lo que ocurre. Algunos tenderán a cumplir un rol contemporizador, otros tenderán a encender la llama de la discordia. En algunos prevalecerá la actitud de rescatar lo más positivo de cada integrante. En otros tal vez predomine una actitud descalificadora. Habrá quienes tiendan a hablar mucho y quienes tiendan a callar, quienes tengan una fuerte tendencia a hacerse oír e imponer su opinión y quienes se plieguen en los aportes de otros, etc. Esto no significa que una persona se conduzca de una manera rígidamente uniforme en todos los grupos de pertenencia. Según ya vimos, cada grupo puede potenciar o actualizar algunas facetas distintas de un individuo. Incluso puede ocurrir que en distintos momentos o etapas de la historia grupal, la persona se comporte de maneras distintas. Por ejemplo, puede existir quien adopte una actitud de prudente reserva al ingresar en un grupo, apareciendo como poco activo y luego a medida que gana confianza o explora y reconoce las reglas de interacción,
vaya desplegando una actitud más participativa. Pero lo que queremos destacar aquí es la existencia de ciertas tendencias o predisposiciones personales para la interacción grupal que van contribuyendo a dar al grupo su fisonomía. Inciden en esta tendencia la historia vital de cada uno, en particular la historia de su interjuego vincular, la evolución de su autoimagen, los roles que de algún modo aprendió a jugar en sus primeros grupos significativos. Rivière habla al respecto de grupo interno como el grupo primario que tenemos internalizado, con nuestro lugar en él, etc. Incidirá también en la conducta grupal de una persona su ideología, su sistema de valores, las expectativas y necesidades que haya depositado en ese grupo particular. También aportará su cuota de influencia a la etapa vital y emocional por la que la persona esté atravesando. Momentos de mayor tensión o inseguridad, momentos de plenitud, de búsqueda de cambio, etc. Asimismo, incidirán fuertemente los modelos o pautas que cada uno tiene incorporados por lo que hace a su relación con las figuras de autoridad, etc. Configuración grupal. Pero como ya dijimos, el grupo no es igual a la suma de sus miembros. Importa y mucho la forma como se va dando el entramado de la interacción, cómo se estructura el juego de poder, las alianzas, simpatías y rechazos, la pugna por imponer distintas ideologías o sistemas de normas, etc. Así puede ocurrir que algunos miembros del grupo lleguen a configurarse como líderes naturales, incidiendo marcadamente con su propio estilo vincular en la dinámica grupal, o que se establezca un juego de fuerzas entre personas o subgrupos antagónicos que pugnan por imponer una modalidad y o una ideología al grupo, etc. Un punto muy importante vinculado con la composición del grupo tiene que ver con los distintos tipos de necesidades o expectativas que sus miembros traen o aportan al mismo. Hemos hecho referencia a este punto en nuestro capítulo 2. Digamos ahora que un grupo resultará satisfactorio para una persona en la medida en que puedan ser satisfechas algunas necesidades importantes con que acude a él y que espera satisfacer en ese ámbito. Si las personas que integran el grupo tienen expectativas muy distintas o mutuamente excluyentes sobre lo que pueden esperar de él, es obvio que no pueden verse todas satisfechas a la vez. Si hay una injusta distribución del poder, es probable que el grupo satisfaga en mayor medida las necesidades de quienes lo detentan que las del resto. La interacción grupal cooperativa, en cambio, supone una suerte de equilibrio o pacto implícito entre las distintas necesidades individuales. Integrar un grupo cooperativo supone un grado de madurez que permita cierta capacidad para resignar algunas de las necesidades o expectativas propias en función de las ajenas. Por otra parte, cuanto mayores sean las coincidencias o complementariedad espontánea de las necesidades de los miembros, menor será el grado de frustración y mayor el grado de satisfacción que el funcionamiento del grupo les depare. Esto nos remite al tema relativo al objetivo o proyecto del grupo que veremos más adelante. Historia vincular previa. Mencionamos también como una variable significativa la historia vincular parcial previa entre algunos miembros del grupo. Por ejemplo, en el caso de los grupos escolares, la confluencia de distintos subgrupos provenientes de cursos anteriores o la existencia de situaciones de intensa camaradería preexistente entre algunos que lleva a marginar a otros, persistencia de antiguos enconos, etc. Estas historias parciales previas pueden incidir en la formación de una u otra matriz vincular. Objetivos del grupo. Para que pueda generarse una matriz cooperativa es muy importante que haya uno o más objetivos grupales acerca del o los cuales exista cierta claridad y cierta coincidencia entre los miembros. Si no hay coincidencia o acuerdo en los objetivos, aunque sea mínimo, pero real y válido subjetivamente para sus integrantes, el grupo estará condenado a debatirse en la antinomia
de las expectativas de unos en pugna por imponerse a la de los otros. Incidencia del entorno. Otro aspecto muy importante que incide en el clima grupal y la matriz vincular es el del entorno que rodea al grupo y ejerce su presión sobre él. Del entorno llegan pautas de comportamiento, exigencias y expectativas, un sistema de valores más o menos coherente, unificado y sólido, o con aspectos dinámicos y en conflicto, una ideología que también puede ser homogénea o diversificada, mensajes de apoyo o de descalificación, etc. También puede llegar un clima o atmósfera institucional. Tal sería el caso, por ejemplo, de una oficina dentro de una empresa o de una aula dentro de una escuela, etc. Del mismo modo, inciden sobre el grupo, la sociedad y la cultura. Aquí se incluyen los mensajes de los medios de comunicación, la ideología dominante, los problemas específicos que esté atravesando una sociedad, los códigos compartidos de lenguaje, de valores, la carga de esperanzas y frustraciones, etc. Así, por ejemplo, en un momento de crisis económica o política aguda, la atmósfera social se encontrará tensionada y eso incidirá de un modo u otro en la dinámica grupal. Del mismo modo, la existencia de determinados valores muy arraigados en la sociedad, como sería el caso precisamente de la exaltación de la competencia a que veníamos aludiendo, penetra al grupo desde lo cultural, lo institucional, etc. Sería, sin embargo, un error concebir al grupo como una entidad pasiva, enquistada en un medio, que se limita a sufrir la influencia de este entorno. En primer lugar, la constitución misma del grupo se ha hecho en gran medida a partir o con materia prima, por así decir, de ese entorno. En segundo lugar, y esto es quizás lo más interesante, el grupo puede incidir en el propio entorno, entrar en una cierta dialéctica con él. Este puede ser un fenómeno particularmente significativo en el seno de algunas instituciones que pueden recibir la influencia de pequeños grupos activos, transformadores, que irradien o estimulen cambios en la misma institución. Esto otorga peculiar potencialidad al grupo como herramienta de cambio social. La autoridad. Mencionamos por último como factor que condiciona el clima, la matriz vincular y la dinámica toda del grupo a las figuras de autoridad que lo dirigen. En el aula, el docente; en la familia, los padres; en la oficina, el jefe; en el taller, el capataz; en el culto, el sacerdote; en el equipo deportivo, el capitán, etc. Como ya lo anunciamos, hemos de desarrollar este punto en forma especial, por dos razones. Primero, por una razón funcional que tiene que ver con los objetivos de este libro, entre los cuales figura en un lugar prioritario el proveer herramientas para mejorar la coordinación grupal. Por lo tanto, es de particular importancia que veamos cuál es la influencia que una autoridad grupal tiene sobre su funcionamiento y cuáles serían, a nuestro juicio, las mejores condiciones para el desempeño del rol. La segunda, por una razón teórica, porque consideramos que la incidencia de las figuras de autoridad es, en términos generales, particularmente decisiva para la impronta vincular de un grupo. Hemos de dedicar, pues, nuestro cuarto capítulo a este tema. Lo manifiesto y lo subyacente. Pero no vamos a cerrar este capítulo sin antes hacer referencia a un aspecto esencial en la vida grupal y en la consolidación de los distintos climas y matrices vinculadores, que de algún modo atraviesa todas las variables que estuvimos mencionando. Queremos referirnos aquí al hecho de que los diferentes factores que acabamos de analizar están lejos de ser evidentes o claramente perceptibles por los miembros del grupo o por un coordinador o autoridad grupal no formado específicamente en estos temas, a menos que se trate de una persona particularmente intuitiva. La causalidad que regula los fenómenos grupales descriptos escapa al plano de la percepción o la conciencia inmediata, tanto en lo relativo a la configuración interpersonal del grupo como en lo que hace a la incidencia del entorno sobre la vida del mismo, la irradiación del clima institucional, etc. Lo que se percibe en lo inmediato y manifiesto es una serie de conductas individuales
que se suceden, algunas de las cuales pueden ser obstaculizadoras o facilitadoras. También puede llegar a percibirse la atmósfera del grupo en algún momento dado, pero el origen o el entretejido psíquico y psicosocial dista de ser evidente y dista también de responder siempre a procesos conscientes, racionales y voluntarios. Los pensadores de filiación psicoanalítica suelen hablar de lo manifiesto, más perceptible vinculado a lo consciente, y lo latente o subyacente, menos perceptible y asociado con fenómenos inconscientes. En general, resulta necesario poder percibir adecuadamente lo que está pasando en un grupo, nivel de captación o percepción, y también a veces es necesario entender por qué pasan determinadas cosas, sobre todo si son conflictivas o paralizantes, para poder superarlas. Así, por ejemplo, puede haber malestar o tensión en un grupo en un momento dado y que nadie se dé cuenta a qué se debe. En estos casos puede ocurrir que tienda a culparse a algún integrante del grupo cuya conducta es particularmente irritativa, como si fuera la causa. Este es uno de los mecanismos posibles que llevan a un grupo a ubicar a una persona en el lugar del chivo expiatorio. Es que generalmente las personas no tienen conciencia del fenómeno grupal como tal, y tienden más bien a explicar los fenómenos grupales como producto de la voluntad consciente y racional de los individuos que interactúan. Ya hemos hecho alusión a este punto en el capítulo 1, la interdependencia funcional. Según los autores que ponen el énfasis en la dimensión subyacente o latente de los grupos, el análisis de los factores que traban el desarrollo de los procesos grupales requiere en muchos casos una lectura más profunda, que pasa por un trabajo específicamente psicológico realizado por un experto. La interpretación, en el sentido psicoanalítico del término, que conduce al develamiento de lo inconsciente. Nosotros acá, nosotros aceptaremos acá y consideraremos conceptualmente importante postular la existencia de un nivel manifiesto o evidente y otro vinculado a lo subyacente. Pero pondremos entre paréntesis la necesidad y la conveniencia de utilizar la interpretación como herramienta de análisis en cualquier otro tipo de grupo que no sea estrictamente terapéutico. Volveremos sobre este tema en la segunda parte al referirnos específicamente a los aspectos técnicos del trabajo grupal. Fin de este capítulo.